Vamos a abrir dos ventanas de Command, la ventana menú de comando, con el fin de emular una instancia del servidor y una instancia para el cliente. A pesar de que están conectados en la misma computadora, están conectados a través de la dirección del loopback de la red y no hay problema con eso. Entonces vamos a abrir este del lado izquierdo, va a ser el servidor, y en el lado derecho va a estar el cliente. Vamos a abrir entonces Python final.py. Nos pregunta si vamos a hacer servidor o cliente. En este caso, del lado izquierdo vamos a hacer el servidor. Entonces presionamos S. La IP local para levantar el servidor, vamos a utilizar la dirección de loopback o la de localhost. Podemos escribir tanto el nombre del hostname o la dirección. Vamos a utilizar la dirección IP y el puerto donde levantar el servicio. En este momento no es muy importante, vamos a colocar un puerto al azar, puede ser 5555. Bueno, entonces dice esperando conexión de jugador remoto. Bueno, el jugador remoto no está en otra computadora, sino en otra instancia. Vamos a ejecutar de este otro lado. Vamos a escribir nuevamente Python examen final.py. Presionamos Enter. ¿Qué rol desea tomar? En este caso queremos ser el cliente. Presionamos C, Enter. La IP a donde queremos conectarnos. Levantamos el servidor en 127.0.0.1 y el puerto 5555. Vamos a conectarnos entonces a 127.0.0.1 y el puerto es 5555. Veamos qué pasa cuando se presiona Enter. Bueno, como aquí respondió el cliente, o se conectó el cliente al servidor, el servidor empezó a ejecutar el juego. Veamos. Dice conexión satisfactoria con la IP, mapa principal, aparecen unos círculos ahí, en este caso son ceros. Es muy importante notar los números, la numeración del mapa, eso siempre debe ir en este juego. Dice barcos en juego, la posición de los barcos que están jugando, y en el mapa secundario inicialmente no aparece nada, pero igual la numeración siempre debe estar presente. ¿Qué se va a hacer del lado del servidor? Inicialmente debe esperar el movimiento del otro jugador. Muy bien, ¿quién es el otro jugador? El cliente. Vamos a ver de este otro lado. Conexión satisfactoria con el servidor en el puerto que le establecimos. Mapa principal. Muy bien, nuevamente la numeración. Y estas posiciones de los barcos son las que establecimos en el archivo de texto. El archivo de texto es muy simple. En mi caso, para hacer la clave, el archivo de texto tiene el siguiente formato. Cada línea va a ser cada uno de los barcos y cada línea va a estar separada por comas. El primer elemento es la posición en X, segundo elemento la posición en Y y el tercer elemento es el tamaño del barco. Es muy importante saber que según las reglas del juego, según este examen, la cantidad máxima de barcos es de 4. No pueden haber más de 4 barcos en el juego. Asimismo, este barco ocupa 2 espacios, este 3 espacios y este 3 espacios. Está también establecido que la cantidad de espacios ocupados por todos los barcos no puede superar 10. Entonces, cuando el programa lee el archivo de texto para cargar los barcos al mapa, debe hacer la validación de que se cumplan esas reglas. Asimismo, deben validarse también las reglas para que ningún barco se traslape con otro y que ningún barco esté en una posición donde se comprometan los bordes, ¿sí? O sea, que ningún barco tope los bordes. Todas esas comprobaciones deben hacerse.
Bueno, entonces este archivo de texto es muy simple. Y algo importante, si hay algún error en el archivo de texto, debe notificársele al usuario que se está eliminando un barco porque habían 5 en vez de 4, o que se está eliminando un barco porque habían más de 10 espacios ocupados, o que ya había un barco en esa posición, etc. Cuando se suba la clave van a ver todo eso está implementado en este código. Bueno, regresando, estamos del lado del servidor y este es del lado del cliente. Aquí están los barcos del archivo de texto. Como es un mismo script, las posiciones de los barcos están iguales, pero ya en el momento de ejecutarse el juego en dos computadoras distintas, cada jugador modifica su archivo de texto para colocar los barcos en posiciones estratégicas distintas. Entonces estamos simbolizando en el mapa principal los barcos a través de ceros. En el mapa principal durante el juego van a existir dos tipos de objetos. El primero es el barco, que está simbolizado por los ceros, y las X van a simbolizar los disparos que el adversario ha realizado hacia nosotros. Incluso si una X cae sobre alguna parte de un barco, esa X se sobrepone al cero, indicando que está eliminando o pegó sobre parte del barco. Además, aparte de este mapa principal, aparece barcos en juego. Este es el listado de los objetos que están actualmente instanciados en el mapa principal y son las posiciones 4, 2, 1, 8, 3, 5 y son exactamente las posiciones del archivo de texto que nosotros leemos. Esto solamente va a ser para indicar al usuario cuáles son sus barcos que aún siguen vivos. Bueno, en el mapa secundario vamos a ver el estatus de lo que nosotros hemos realizado hacia el adversario. Cada vez que nosotros disparamos, puede que el disparo caiga sobre un barco o sobre un espacio vacío en el mapa del adversario. Como nosotros no somos capaces de ver el mapa del adversario, prácticamente al inicio estamos a ciegas. Si nosotros al disparar cae el disparo sobre un pedazo de barco o una posición donde está ocupado por un barco, en este caso el adversario, en este caso es el servidor, deberá responder para que nosotros coloquemos aquí un símbolo que nos diga: mira, le diste a una parte de mi barco. En mi caso, si nosotros disparamos y le pegamos a un barco, es una X. Pero si nosotros disparamos y pegamos en un espacio en blanco, va a ser un guión o un signo menos. Van a ver eso durante el desarrollo del juego. Bueno, entonces, ¿cómo iniciamos a jugar? Veamos del lado del servidor. Aparece: debe esperar el movimiento del otro jugador. Muy bien. Entonces vamos a ver qué dice. En el lado del cliente dice nuevo blanco y nos pide la posición en X, que puede ser de 1 a 10. Aquí también tenemos que hacer validación. Recordemos que el usuario puede ingresar cualquier cosa que se le plazca. Tenemos que tener mucho cuidado con todo esto. Debemos hacer validación para que no ingrese, por ejemplo, un número -2, por ejemplo, o 9, 8, o incluso una letra ñ, por ejemplo. Tenemos que estar pidiendo el valor hasta que el usuario ingrese el valor correcto. Ahorita yo conozco la posición de los barcos del enemigo y voy a hacer, para este ejemplo, que el cliente, en este caso del lado derecho, le gane al servidor. Entonces yo quiero colocar el primer disparo hacia el enemigo. Veamos, en la posición en X es 2 y en Y es 8, 2, 8. Entonces vamos del lado de este. Obviamente en un juego real no vamos a poder ver la posición del enemigo, pero para fines prácticos lo estamos haciendo. Y ahora nos pide Y, 2 y 8. Veamos qué va a pasar. 8. Veamos. Bueno, aquí nos aparece un mensaje. Dice: debe esperar el movimiento del otro jugador
nada más. Pero del otro lado, aquí eso era lo que nos aparecía antes, se volvió a imprimir el mapa. Y el mapa principal se ve casi igual, a diferencia de que ahora en vez de todos estos ceros, yo acerté en la posición 2.8 desde el jugador cliente. ¿Qué más? Bueno, dice barcos en el juego, todavía no ha muerto ningún barco. Y mapa secundario, como nosotros no hemos disparado del lado del host, aparece vacío. Pero ahora del lado del host vamos a disparar. Como el host es tonto, o no sé, es el que va a perder en este caso, vamos a decir que va a disparar en una posición que no hay nada. Por ejemplo, X10, Y10, 10-10 sería en esta esquina, en la esquina inferior derecha. Entonces vamos a disparar en la posición 10 en X y 10 en Y. Veamos qué es lo que va a pasar. Bueno, vamos a esperar entonces el movimiento de otro jugador. Y esto era lo que teníamos antes del lado del cliente. Pero ahora recordemos que nos cayó un disparo. Pero el disparo nos cayó en 10-10. Entonces está aquí. ¿Y qué pasó? Recordemos que hace una jugada o una jugada antes, desde el lado del cliente habíamos disparado hacia el servidor. Entonces veamos en el mapa secundario. Bueno, aquí aparecen los barcos que siguen vivos de este lado. Pero en el mapa secundario va a aparecer una X en la posición donde yo le pegué al barco del enemigo, del lado del host. En este lado del cliente me aparece una X porque yo en el turno anterior le pegué a una parte del barco del lado del servidor. Bueno, recordemos qué pasó ahorita. Si vemos aquí el mapa principal del lado del host, o del lado del cliente, el servidor nos disparó una X en 10-10. 10-10. Entonces, el cliente ahora no le va a decir, mira, me pegaste, porque sería una mentira. No va a aparecer entonces del otro lado una X, sino va a aparecer una barra o un signo menos. Pero antes debemos decirle el siguiente turno, el nuevo blanco. Como nosotros queremos destruir rápidamente al enemigo, vamos a colocar el siguiente disparo en otra posición de este mismo barco, que sería la 1-8. Entonces vamos a enviarle a 1-8. 1, 8. Vamos a ver. Bueno, y aquí aparece ya la X en el 1.8 y en el 2.8 que habíamos enviado antes. Antes vamos a ver aquí del lado del cliente, del lado derecho, perdón, del lado izquierdo. Recordemos que habíamos disparado desde el host y había caído en 10-10. Entonces vamos a ver en el host qué es lo que nos devolvió el cliente. Un signo menos. ¿Por qué? Porque ahí no había ningún barco. Muy bien. Desde el lado del cliente dice que debemos esperar el siguiente movimiento del otro jugador. Y aquí vamos a disparar. Recordemos que el host es tonto, el servidor es tonto y no sabe ahorita hacia dónde disparar. Bueno, vamos a tratar de esquina a esquina. Ahora vamos a colocar en la posición 1-1. Igual ahí no hay nada. Bueno, y vean qué pasó aquí. Del lado del cliente ahora está el disparo de 10-10 que no se había hecho antes, y ahora el disparo de aquí en 1-1. Vamos ahora, como el cliente o del lado derecho es inteligente, ya vemos que acertamos en estos dos. Entonces pensamos, si hay un barco que sea de 3 espacios, probablemente el único espacio en donde vaya a estar es aquí. Entonces vamos a disparar en la posición 3 en X, 8 en Y. Vamos a disparar 3 en X, perdón por el enfoque, y 8 en Y. Vamos a ver qué pasó ahora con los barcos del otro lado. Aparecen las 3X aquí, pero vean el mensaje que apareció arriba. Voy a esperar qué dice ahora. 1.8
ha sido hundido por el enemigo. Entonces ya no existe el barco que estaba en 1.8. Y veamos cuál es el listado de los barcos en juego. Ya no aparece 1.8. Veamos, recorremos los movimientos que habíamos, los disparos que habíamos hecho desde aquí. Vemos que en ninguno de los dos casos, cuando disparamos hacia la derecha en 10-10 o en 1-1, ninguno acertó. Bueno, seguimos siendo ilusos y no sabemos la posición de los barcos del enemigo. Entonces vamos a disparar en 4-5. Pero ahora ¿qué pasa? Del lado derecho, casualmente en 4-5 había un barco. Entonces, al siguiente turno veremos que en el mapa secundario del host ya no va a aparecer, del servidor ya no va a aparecer solo una barra en 4-5, sino que va a aparecer en 4-5 una X indicando que le pegamos a un barco. Bueno, pero ahora es el turno del cliente o del jugador del lado derecho. Como nosotros vamos a decir que el cliente va a ganar, destruyamos todo. Vamos a destruir ahora. Como sabemos cuáles son las posiciones del barco enemigo, de los barcos enemigos, vamos a ir a 4-5. Entonces vamos a 4-5. Bueno, le cayó la X a 4-5. Y veamos qué pasó con qué es lo que nos devolvió el cliente. Le pegamos a uno de sus barcos, por eso nos aparece aquí una X y los otros tiros no fueron acertados. Entonces vamos a decir, si le pegamos aquí, probablemente le podemos pegar a la izquierda o a la derecha. Tiremos de a la derecha, entonces disparemos en 5-5. Vamos a disparar en 5-5. Vamos a ver, y justo le pegamos. Ahora aparecen aquí en 5-5. Bueno, vamos a eliminar de una vez al siguiente barco, el host del servidor, que está su último elemento ubicado en 3 en X, 5 en Y. Tres y 5. Vamos a ver. 3-5 ha sido hundido por el enemigo. Veamos, estos dos están muertos. Y ahora el único barco en juego es 4-2. Vamos a ver. Bueno, vamos a continuar el juego. Lo vamos a hacer de forma rápida y vamos a acabar el juego para que vean cómo funciona. Debe esperar la respuesta, entonces vamos a colocar una posición aleatoria, por ejemplo 8-8. El disparo cayó aquí, es un disparo inútil. Y vamos ahora a eliminar este barco de aquí arriba del lado del host. Entonces este está en el eje Y ubicado en 2 y en el eje X desde 4 hasta 6. Entonces vamos a disparar en 4-2. De este lado vamos a colocar una posición aleatoria, yo que sé 9-9 por ejemplo. Y el siguiente de aquí para eliminar es 5-2. Y estamos a un punto de eliminar al enemigo. Solamente que desde el lado del host o desde el lado del servidor vamos a colocar otro disparo hacia 3-3 tal vez. Bueno, vemos que desde el lado del host, desde aquí nos han disparado hacia
distintas posiciones. Donde están las X es donde nos han disparado, pero no ha sido suficiente incluso para hundir a un barco. Entonces este es el último tiro que vamos a hacer desde el lado del cliente para eliminar al último barco del servidor, que es 6 en X, 2 en Y. Entonces 6 en X, 2 en Y. Vamos a ver qué es lo que sucede. Ups. Vamos a ver qué pasó. 4-2 ha sido hundido por el enemigo. Todos aparecen ahora como X, no hay ningún círculo, significa que ya no hay ningún barco vivo. Y dice, perdiste. Vamos a ver desde el lado del servidor, desde el lado del cliente, perdón, del lado derecho. Aún tenemos todos estos barcos. Y decía, debe esperar el movimiento del otro jugador, pero el movimiento fue indicarnos que habíamos ganado.